Vamos entonces a la palabra de Dios, ¿sí? En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1. También allí vamos a encontrar la historia de Noé. Y dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a llenar la tierra, ¿sí? Dice que les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosos, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Recuerdo el original bíblico, aquí dice hijos de Dios, en el original bíblico dice ángeles. Los ángeles de Dios, ángeles caídos, ¿sí? Vieron a las hijas de los hombres, vieron a las mujeres y tuvieron hijos con ellas. Y dijo Dios, versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y si había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos hijos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio y todos los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo, voy a quitar de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero hubo un hombre llamado Noé, halló gracia delante de los ojos de Dios. Saben, cuando se tocan temas como estos, ¿sí? Yo he visto mucha gente que, inclusive me lo han dicho, no me gusta que predican de los tiempos finales. No me gusta que prediquen. Hay gente a la que le da miedo. Hay gente que hubo una vez una mujer, cuando inaugurábamos la reunión, de las primeras reuniones, cuando inauguramos el lugar que yo prediqué un tema similar acerca de los tiempos finales, y le dio tanto miedo, dice, yo no quiero volver. Yo no quiero ir, dice, porque me da miedo de todo lo que va a pasar, de todo lo que se está hablando, cómo va a ocurrir una cosa esa. Yo quiero decirles una cosa, lo que va a pasar, está escrito, ¿vale? Y cuando Dios determina algo, eso va a ocurrir. Pero el tema, ¿sí? O sea, por el motivo por el cual Dios habla de esto, hay gente que dice, no hablen del apocalipsis, no hablen de los tiempos finales. Teológicamente se le llama escatología cuando se estudian los acontecimientos que van a suceder. O sea, hay gente como que tiembla, no le gusta, le da cosa. Y uno sabe, cuando Cristo habló de esto, que inclusive allá desde Mateo 24 y casi todos los apóstoles, los profetas fueron hablando de esto, ya desde el Antiguo Testamento, Joel, Amós, Jonás, Daniel, todos hablaron de los tiempos finales, Ezequiel, o sea, todos hablaron de estos tiempos finales. Y la idea, ¿sí?, por la cual Dios habla esto a la iglesia, es para que la iglesia sepa qué es lo que va a ocurrir. ¿Amén? O sea, no es para que tengamos miedo, no es para que nos sintamos mal, no es para que infundir nada a la gente. O sea, esa no es la idea. El Evangelio son buenas nuevas de salvación, no es infundir miedo. Pero cuando Cristo habló de esto, dijo, sepan que estas cosas van a pasar. Sin embargo dijo, pero yo les libraré en el momento de la prueba. Amén. La iglesia será librada de todos estos acontecimientos. Habrán cosas. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dice a Pedro, mira, el diablo te ha pedido para sacudirte como a trigo, pero yo he orado para que a ti la fe no te falte? ¿Amén? Y Dios guarda y Dios libra a la iglesia. Y la idea, ¿sí?, cuando Cristo hablaba de esto y cuando hablamos de esto, es que nosotros estemos viendo, sí, que queda poco tiempo. ¿Sí? El mundo se termina. Cristo viene por nosotros, queda poco tiempo, ¿sí? Y Jesús dijo, cuando vean que estas cosas suceden, cuando vean que Israel vuelve a resurgir, cuando vean todas estas señales, sepan que les queda poco tiempo. Dice, por tanto, prepárense, porque su redención está cerca. ¿Amén?
Entonces, la idea es esa, que nosotros sepamos, ¿sí?, que queda poco, ¿sí?, y que Dios nos va a guardar y que Dios nos va a librar de este momento. Y cuando Pablo habla de esto, dice, hay mucha gente que no sabe lo que va a pasar. Dice, pero ustedes no están en tinieblas para que el día de la venida de Cristo les sorprenda como ladrón. Ustedes no están con los ojos cegados. Dice, ustedes pueden estar preparados para estos días. Cuando vean estas señales, vayan preparándose. Vayan. Y saben, la idea de Cristo es en parte, o sea, decir, mira, yo sé lo que estás viviendo, yo sé lo que estás pasando, yo sé que son tiempos difíciles, son tiempos finales, ¿sí? Pero quiero que sepas que yo te estoy cuidando, quiero que sepas que queda poco, quiero que sepas que Cristo vendrá por la iglesia, quiero que sepas que yo estoy ahí. ¿Ven? Entonces, no tengamos miedo. ¿Vale? O sea, hay ideas, conceptos que a veces los tenemos cerrados. No tengamos miedo, ¿sí?, de leer el libro de Apocalipsis, de leer el libro de Daniel, de Ezequiel, de Malaquías, ¿vale? Porque hay muchas cosas, sí, que fueron escritas para nuestra salvación y para que nosotros estemos preparados. ¿Vale? Entonces, ¿por qué yo he leído el libro de Noé? ¿Sí? O esta historia de Noé. Porque Noé vivió en tiempos muy similares. Las características de la sociedad de la época de Noé son muy similares a los de nuestra sociedad. ¿Sí? Si ustedes miren allí en el versículo 2, dice, y viendo los hijos de Dios, que en el original hebreo dice, y viendo los ángeles, dice que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y luego dice un poco más adelante que les nacieron hijos, y esos hijos fueron gigantes y gigantes de renombre. Se cree que por los hijos de Anat, Goliat, sí, que fue uno de los gigantes, se han encontrado esqueletos, se están encontrando esqueletos, sí, de estos gigantes que medían más de 3 metros. ¿Sí? Eran los hijos de estos demonios o de estos ángeles caídos, ¿sí?, que tuvieron hijos con las mujeres. Eso es lo que dice el original. Hay gente que va para un lado y para otro, no, que los ángeles no tienen sexo, que sí, que no. Esto es lo que dice la Biblia, ¿sí? Los ángeles caídos se acostaron con las mujeres y tuvieron hijos. Y luego dice un poco más allá, ¿sí?, en el versículo 5, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra, quitaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves, pues me arrepiento de haberlos hecho. Otra de las características, ¿sí?, era que de continuo, ¿sí?, esta gente pensaba mal, de continuo. Siempre, cualquier conversación siempre la estaban tergiversando, todo lo estaban tergiversando. ¿Sí? Siempre estaban pensando mal. Sí, bueno, había un buen pensamiento, había algo allí, pero su característica general eran hombres malos, eran hombres perversos y que pensaban mal. Y luego cuando habla en Mateo 24, versículo 38, este versículo no lo he marcado, pero vamos a leerlo, es otra de las características que hay allí. Cristo está hablando directamente de esto. Mateo 24, versículo 38 dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Cuando habla de que la gente estaría comiendo y bebiendo, ¿vale? O sea, ustedes saben, yo nunca entendía por qué en el libro de Números dice que se sentó el pueblo a comer y se levantó a jugar. Dice, y Dios hizo que pasase un ángel y murieron en aquel día 10.000 personas. Digo, ¿pero qué tiene de mal? Me siento a comer y después me voy a jugar. O sea, es lo más normal, ¿verdad que sí? Cuando nosotros leemos eso, sí, vale. Pero ¿cuál es el tema? Cuando dice se sentaron a comer, dice, y se levantaron a jugar, está hablando de una fiesta idolátrica.
Está hablando de un culto de espiritismo. Está hablando que se levantaron a jugar. O sea, ¿saben lo que hicieron? Y luego estaban casándose y dándose en casamiento. ¿Cuál era el tema? Habían hecho, por decir así, una orgía, ¿sí? En el cual después, en medio de toda el ritual pagano, ¿sí? O sea, se habían dado a la idolatría de tal manera como cuando Moisés desciende del monte Sinaí y dice que están adorando al becerro. No era simplemente que estaban adorando al becerro, era todo aquello que estaba ocurriendo alrededor, todo lo que estaban haciendo. Se habían levantado a comer. Era un culto, por decir así, de brujería. Era un culto dedicado a dioses que no eran el Dios que los había sacado de Egipto, ¿sí? Y ahora estaban haciendo determinadas prácticas que Dios estaba aborreciendo. Esto era lo que estaba ocurriendo en los días de Noé. Esto, si ustedes se ponen a pensar, es lo que está ocurriendo en los días de hoy. A mí me llama muchísimo la atención y siempre digo, ¿por qué? Cuando alguien va, especialmente los jóvenes, van a una fiesta, como que no se divierten si no hay alcohol, si no hay droga y si no hay sexo. Digo que no hay otra forma de divertirse, no hay otra forma de pasar el tiempo. Lo único que dicen, bueno, vamos a salir todos juntos, pero vamos a ver quién lleva la botella de ron o de ginebra o de alcohol. Tiene que haber alcohol para divertirse. Tiene que haber todo esto. Cuando dice estarán casándose y dándose en casamiento, en original, en hebreo, está diciendo su pensamiento era de continuo, sí, el sexo. O sea, era la mente que tenía. ¿Saben? Cuando tenía 20, 25 años, yo decía, yo no tengo miedo a lo que nosotros, o sea, me asusta un poco mi generación por la forma como se va pervirtiendo, pero tengo un poco más de miedo de nuestros hijos, porque nuestra generación ha roto una cantidad de valores y nuestros hijos van a seguir rompiendo, pero nuestros nietos, ¿sí? ¿Qué valores van a tener? Cuando todo esto vamos viendo que se va degenerando cada vez más, cuando cada vez es mucho más fácil pervertir una cantidad de derechos o de principios o de romper una cantidad de reglas. Esta es la parte de la característica, esto es parte de la característica de la sociedad de hoy. Si ustedes van a cualquier fiesta, cualquier romería, que en España hay romería toditos los días. En Tenerife hay una fiesta todos los días, o en un pueblo, en otro pueblo. Yo he tenido compañeros de estudio que decían, esta semana me toca la romería en Tegueste, la otra semana me toca en Taganana, la otra semana me toca en tal otro pueblo, en Igueste, la otra semana me toca en Candelaria. Pero todo ellos se sabían absolutamente todo. Y cuando van a esos lugares, pero no simplemente dice ir y voy con mis amigos, no, todo el entorno, toda la forma de divertirse, toda la forma como ellos tienen de pasar el tiempo, cómo se ha pervertido. Y buscan emborracharse. Hace un poco hablaba con una compañera y decía, ¿saben? La otra vez salí con mis amigas y tenía unas ganas de emborracharme y le dije a una amiga y nos emborrachamos las dos. 30 años. La diversión era emborracharse y todo lo que viene detrás. Esta es la característica de los tiempos de Noé. Y esta es parte de las características de nuestros tiempos. Una de las características, hay muchísimas. Pero esto, en la época de Noé, estaba ocurriendo esto. Los hombres se habían pervertido todos. Pero sin embargo hay uno, que ustedes ven allí en el versículo 7. No, perdón, no es en el versículo 7. En el versículo 8 dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Mientras que todos están cada uno haciendo a su manera, cada uno haciendo lo que le gusta y lo que le viene en gana, cuando Dios ya había hablado acerca de determinadas pautas. ¿Sí? Hay un hombre que se mantiene bien, hay un hombre que haya gracia delante de Dios. ¿Sabe? Y cuando yo leía esto, digo, ¿qué fue lo que distinguió a esta persona? ¿Cuál fue la característica que en medio de una sociedad tan perversa, cuando todo el mundo está haciendo lo que le parece,
Todo el mundo en esas fiestas idolátricas, habían tenido acceso hasta con demonios, habían ocurrido una cantidad de cosas. ¿Qué fue lo que mantuvo a este hombre allí en gracia delante de Dios? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tenía este hombre en especial? Y saben, la palabra Noé y la palabra gracia, Noé, Noah en hebreo, y la palabra gracia tienen las mismas letras. Una en un orden y otra en otro, pero tienen las mismas letras, exacto. La palabra Noé, el nombre Noé, significa pacífico, significa tranquilo, significa un hombre que difícilmente se enoja y de trato agradable. Noé era un hombre que podemos decir, mira, era un hombre que daba gusto estar con él. Y nosotros muchas veces buscamos, ¿sí?, gente con la cual podamos estar y decir, mira, me gusta estar contigo, ¿verdad que sí? Hay gente que dice, bueno, mira, no me interesa, yo soy así, yo hago esto, a mí nadie me dice nada, a mí nadie me pone límites, ¿sí? Pero a todos nos gusta estar con una persona que cuando hablamos nos infunde paz. Y una persona que no se enoja, no va gritando, no va armando jaleo. Pueden pasar cosas y se mantiene calma. Este era Noé. Era un hombre pacífico. Era un hombre tranquilo. Y él halló gracia delante de Dios. Un hombre que cuando veía venir los problemas y veía que pasaban cosas, él se mantenía en su lugar y en su postura. Y Dios lo ve. Y Dios lo bendice. Y este hombre llega a ser el hombre a quien Dios escoge para salvar a la humanidad. ¿Saben? La calma, la tranquilidad, la paz. Hay gente, yo he conocido gente que dice, mira, a mí me gustaría controlarme, pero es que no puedo. ¿Se han encontrado con gente así? Hay situaciones que nos saturan. Hay situaciones que a mí esto me saca de quicio, me saca de todos mis parámetros. Una persona que podemos decir tiene calma y una persona tranquila es una persona que tiene una relación con Dios y que día a día se encuentra con Él y que Dios va tratando y que confía en Dios de tal manera que cuando viene una situación difícil puede decir, yo sé que Dios me va a sacar de esto, yo sé que Dios tiene el control de esto. Y como decía Job, yo sé que mi Dios vive, al fin me levantará del polvo. ¿Sí? Podrían venir tempestades tremendas. Noé sabía, Dios le dice, mira, voy a mandar un juicio sobre la tierra, pero tú construye un barco. Y él no está pensando en el juicio que se viene, ni en que va a morir la gente. Él sabe que Dios tiene control. Él sabe que Dios está haciendo las cosas perfectas. Sabe, Dios está haciendo cosas perfectas en tu vida, aunque no entiendas, aunque no veas, aunque hay cosas que digan, esto es una locura, aunque, mira, no sé a dónde Dios me está llevando, Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Y aunque no lo veas, y aunque no lo sientas, Dios sabe bien hasta dónde vas a llegar. Hay gente que necesita esos sacudones, ¿sabes? Fe no es una persona que necesita ver. Fe es una persona que aunque no vea, cree. Que aunque no sienta, hay esos cultos, esas reuniones tremendas de que desciende el Espíritu Santo y todo el mundo, Dios me tocó y Dios me habló y gente profetizando. Ellos dicen, pero que yo no sentí nada. Yo he visto, o sea, a mí me ha pasado de abrir los ojos, todo el mundo hablando en lengua y todo el mundo, y digo, ¿y qué pasa conmigo? ¿Por qué Dios no me toca a mí? ¿Por qué Dios no? Yo quiero sentir lo que ellos sienten, hasta que un día entendí, fe, yo no necesito eso para creer. Yo no necesito que caiga ese fuego que me quema los huesos para creer. Yo creo en Dios porque sé lo que ha hecho en mí. Yo creo en Dios porque le he conocido. Yo creo en Dios porque ha cambiado mi vida. El mayor milagro que yo he visto es lo que Dios ha hecho conmigo. Es lo que Dios trató conmigo. Cómo Dios me ha cambiado. ¿Saben? Si yo no hubiese conocido a Cristo, yo no sé dónde estaría. Cuando a los 13 años yo tenía mi pistola, cuando a los 13 años yo iba y venía, iba al colegio, iba a eso
con mi pistola y hacía cualquier cosa. ¿Dónde estaría hoy si Dios no me hubiese tocado? Y el milagro más grande que nosotros podemos ver es cuando Dios transforma una vida. Hay gente que se asombra así porque yo era alcohólico y era un ladrón y era drogadicto y era traficante y un día Dios me tocó y cambió. Miren, yo quiero decirles, yo les felicito, eso está bien esos milagros, esas transformaciones, pero yo quiero felicitar a aquellas personas que sin ver, que sin sentir y que sin experimentar esas cosas siguen creyendo y siguen adelante. Benditos ustedes que a pesar de todo siguen firmes y siguen adelante y siguen creyendo. Ustedes jóvenes que a pesar de vivir cantidad de cosas siguen creyendo. Dios está allí y se mantienen en santidad y se mantienen en celibato y se mantienen adelante creyendo en esperanza contra esperanza. Pasan los años, pasa el tiempo, pasan las pruebas, pero pueden decir, aquí estoy yo y yo aún con todo sigo creyendo que Dios está obrando y que Dios existe. Eso es fe. Sin llegar a experimentar grandes cosas. Hay gente muy madura que experimenta cosas tremendas. Hay gente muy madura que no experimenta nada. Y Dios tiene su trato personal con cada uno. Dice, ay no, que cómo puede estar con los ojos abiertos porque en una reunión así. Déjalo, Dios está tratando con él a su manera. Noé fue un hombre de fe. Él tenía fe. No solamente era pacífico, tenía fe. ¿Saben cuánto demoró construir el arca? ¿Alguien sabe? 120 años. Entonces imagínense, era él y sus yernos y las mujeres, una familia, construir un arca, un barco de estas dimensiones, 120 años. Desde que él recibe la palabra hasta que comienza a diluviar, 120 años. Estamos cansados de las pruebas. Estamos cansados de lo que vimos. Ay, ¿cuándo Dios me va a sacar de esto? ¿Cuándo Dios va a cumplir su promesa? 120 años este hombre allí, haciendo y predicando y testificando a todos los demás que le conocían. Mira, hay un diluvio, viene un juicio, arrepiéntete, que las cosas no van a continuar así. Mira que Dios va a tomar control de esto. 120 años. Ahora ustedes imagínense, pasa un año orando y no hay respuesta. Yo estoy seguro que Noé se iba apurando, ¿sabes? Que ya han pasado 5 años, y 10 años, y 20 años, y no se termina. Pero el problema que nosotros nos enfrentamos a veces no es solamente el tiempo. Una de las cosas que nos sacude hoy, y quiero que sean sinceros con ustedes mismos, una de las cosas que nos sacude hoy es lo que dicen los demás. ¿Verdad que sí? ¿Qué les ha pasado? ¿Ustedes se imaginan lo que le estaba diciendo esta gente a Noé? Ustedes saben que Noé construyó un barco en seco, en la tierra. ¿Vale? Y dice que en esa época no llovía. Había como un vapor que subía de la tierra, como un rocío. No llovía. Yo imagino a la gente allí. ¡Pah! ¡Qué tremendo lo que hizo este hombre! ¿Pero para qué sirve? ¿A qué queremos un barco en tierra seca? Y un barco de esa dimensión, ¿y cómo lo va a llevar al río? ¿Para qué? No había necesidad. ¿Qué le dijo la gente a Noé? Desde que estaba loco hasta que está perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo buscando a Dios. Estás perdiendo el tiempo con lo que estás haciendo. Estás loco. Que no tiene sentido. Pero Noé siguió y siguió y siguió porque creyó a quien le había hablado. Y alcanzó la promesa. Y por su fe, Noé se salvó. Y por su fe, salvó a su familia. Y por su fe, condenó a los incrédulos. Por la fe de este hombre, llegamos a ser lo que es hoy. Se salvó la humanidad. Un hombre de fe, de acción. Santiago dice, ¿tienes fe? Muéstramela por tus obras. ¿Tienes fe? Ponla en práctica.
Bendito cuando Dios te manda a hacer algo y no lo entiendes, pero lo llevas adelante. Bendito cuando puedes mantener la santidad y decir la verdad, aunque las consecuencias puedan ser duras. Bendita iglesia cuando en medio de todo lo que se está viviendo puede decir: yo sé a quién he creído y yo voy a seguir adelante y yo me voy a mantener firme porque yo sé que Cristo viene por la iglesia. La iglesia queda poco tiempo. Otra de las características de Noé: este hombre era un hombre manso, era un hombre de fe, pero era un hombre que se mantuvo en integridad, no se dejó contaminar por los demás. Le dijeron de todo, pero dice: no, yo sé a quién he creído, yo sé lo que Dios me pidió, y yo prefiero vivir esta vida y que ustedes me señalen, pero que Dios me bendiga. Y cuando llegó el momento, Dios le guardó. Un hombre que Dios pudo usar como instrumento, se mantuvo en santidad, se mantuvo en integridad. Fue un hombre especial. Yo siempre les digo, nosotros tenemos dones y talentos. Hay quienes tienen ministerios, no todos tienen ministerios, o sea, son 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí? No todos tienen ministerio, pero hay quienes tienen ministerio. Todos sí tenemos dones, pero ponlos en práctica. Comienza a usarlos. Comienza a aplicar lo que Dios ha puesto en tu vida. Pero saben, muchas veces yo he visto gente con ministerios tremendos, pero por un pequeño detalle se pierde todo lo demás. Por una pequeña locura, como dice, por una pequeña mosca se echa a perder el perfume del perfumista, y por una locura se pierde la honra del sabio. Y a veces por pequeñas cosas que quizás nadie ve, hay gente que no alcanza la promesa. Dios quiere usar, Dios quiere salvar, Dios quiere hacer cosas tremendas a través de nuestro, pero es por algo tan pequeño y que está deteniendo todo lo demás. Noé no fue ese hombre, Noé fue el hombre que se mantuvo en integridad y permitió que Dios lo use. Una de las cosas que más sorprende, porque yo les decía que a la gente no le gusta hablar de tiempos finales, en el versículo 3, y dijo Dios: mi espíritu no va a contender para siempre con el hombre, porque él es carne, serán sus días 120 años. Cuando hablamos en español, cuando leemos esto en español, hacemos 120 años. ¿Saben? Hay un hombre en China, si no me equivoco, 187 años. Y él dice: la muerte se olvidó de mí. ¿Vale? Y nosotros decimos 120 años. ¿Y cómo es que no se cumplió? En los originales, en hebreo, cuando dice aquí 120 años, habla de 120 jubileos, 120 ciclos. Shana, ¿sí? En hebreo, ¿sí? 120 jubileos, son 50 años, 120 periodos de 50 años. Estamos hablando de 6.000 años, desde que la creación del mundo hasta el fin de los días, hasta que el Espíritu de Dios esté sobre la tierra, sobre el hombre, 6.000 años. Los arqueólogos tratan algunos de decir que la tierra tiene miles de millones y que el hombre tiene cientos y miles de años. Miren, la Biblia dice que tiene 6.000 años. ¿Saben? Y a veces la gente trata de decir una cosa. La arqueología al final siempre termina dando la razón. La arqueología, cuando se hacen esas excavaciones, pues en Israel se dan esas excavaciones por todos lados, en la ciudad, en cualquier casa, en cualquier lugar, en el medio del campo de monte, están los arqueólogos trabajando y demostrando que la Biblia tenía razón, y siempre la razón. Hay quien dice no, porque se ha demostrado tal cosa, y pasa un tiempo, pasa un año, pasan meses, y al final dicen no, era verdad, era así como la Biblia decía. La arqueología siempre ha demostrado que la Biblia tiene razón. ¿Saben? Y cuando habla allí de que los días del hombre serían 6.000 años sobre la tierra, yo quiero decirle, créanle a Dios. Créanle a Dios. Tengan fe. Mucho más allá de lo que la gente diga, pero créanle a Dios.
Porque Dios sabe lo que hace. Y si aquí la palabra dice que el hombre vivirá 6.000 años sobre la tierra, es porque eso es lo que va a ocurrir. Si dice que Dios creó al hombre, es porque el hombre no descendió del mono o no ascendió del mono. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Del polvo fue hecho y al polvo va a volver. Y la ciencia incluso ha demostrado que los elementos del cuerpo humano son los mismos del polvo. Exactamente lo mismo. La cuestión es que estos 6.000 años, estos jubileos, el jubileo 120, ¿saben cuándo se cumplió? Yo tengo apuntado aquí, septiembre. A ver, esperen que lo voy a buscar. Septiembre, domingo 13 de septiembre de 2015. ¿Se acuerdan de la luna roja? Algunos subieron al Teide a ver la luna. Yo subí, me morí de frío, pero qué bueno que tuvo. La tétrada de las lunas rojas marcaba el comienzo del jubileo 120. Ese año de jubileo, ¿saben cuándo terminó? El 2 de octubre de 2016. Y yo le decía a Pablo y le dije a varias personas, algo tiene que pasar en octubre. Algo, cada vez que han habido 4 lunas rojas en un año, y más en estas coincidiendo en las fiestas judías, algo tiene que pasar en octubre. Guerras había, situaciones tétricas había. Y yo me di cuenta hace poco que fue lo que ocurrió, el 13 de octubre de 2016. ¿Alguien sabe lo que pasó el 13 de octubre? Se unió, hubo una asamblea de la UNESCO, de la ONU, una moción liderada por la Liga Árabe, los países árabes. Propusieron y dijeron que el Estado de Israel y que los judíos, los hebreos, no tienen nada que ver con la tierra de Israel, ni con el templo, ni con el muro de los lamentos. Ellos dijeron, el muro de los lamentos está totalmente desligado de Israel. Esa moción fue aprobada. España se abstuvo, no fue ni a favor ni en contra. Uno diríamos, el tibio, que ni se decide ni por uno ni por otro. Francia, muchísimos, solamente 7 países se opusieron a esa moción. La cuestión es que al día de hoy, a nivel de la UNESCO, se ha decretado, se ha dicho, Israel, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, es un ejército ocupacional que ha invadido la tierra de Palestina y ellos tienen que salir de ahí porque no tienen parte ninguna ni en el muro de los lamentos, ni en la tierra de Israel, y mucho menos en Jerusalén. Esto fue lo que ocurrió. Acaban de dictar una sentencia que marcó la historia de la humanidad. Y cuando Dios hace una cosa, sin nada la detiene. Y cuando el diablo quiere mover ese tipo de cosas, Dios actúa también. En medio de todo esto, nadie lo pensó, aunque hubo quien escribió, ¿sí? O sea, pero una de las cosas que ocurrió es que en Estados Unidos hubo un cambio tremendo. No se pensaba, ganó Trump, no sé cómo se pronuncia Trump, ¿sí? Donald Trump. Aunque a ustedes les parezca mentira, la mayoría de los evangélicos en Estados Unidos votaron a Trump. Cuando Trump asciende, una de las cosas que dijo fue: la OTAN y la ONU no sirven para nada. La moción que acaban de votar es una aberración. Estados Unidos moverá su embajada, su consulado desde Tel Aviv a Jerusalén, porque yo creo, dijo él, que Israel es el pueblo que tiene que vivir aquí. Le dijo a los musulmanes: ustedes sepan que yo no soy musulmán, los musulmanes se me van todos de América y yo apoyo al Estado de Israel. Y Dios comenzó, al punto que en el día de hoy, ¿sí? O sea, se está hablando de que Trump es el Ciro del siglo XXI, el Ciro que les va a construir el templo. Y hablaron, el cementerio judío acaba de hablar hace unos días pidiéndole a Donald Trump y a Putin, el presidente de Rusia, que le construya el templo. Y saben, están de acuerdo, lo quieren construir.
Eso va a llevar a mover una cantidad de fichas, pero ellos quieren hacerlo. Y cuando el diablo actúa de una manera, Dios va neutralizando de otra. ¿Sabes? El diablo no tiene autoridad ninguna sobre nuestras vidas. Estamos en tiempos finales, estamos en momentos difíciles, pero todo lo que está ocurriendo, las cosas que pasan en tu vida, quiero decirte, Dios tiene control. No te dejes contaminar por las cosas que están alrededor, ni muevas tu forma de pensar por lo que te están diciendo. No dudes de las cosas que Dios te ha hablado, porque Dios, si dijo, lo va a cumplir sobre tu vida. No pierdas la fe. Deja que Dios siga tratando contigo. Deja que Dios continúe obrando. Quizás ha venido un diluvio y no puedes ver por dónde va a haber una salida. Quizás hay cosas que te están saturando en tu vida. Y tú dices, ¿cómo salgo de esto? Pero en medio de todo aquel diluvio, Dios había preparado a un hombre. Y Dios había preparado a ese hombre para que construya un arca, una forma de salvación. Y cuando vino el momento de la crisis, cuando vino el juicio, ya estaba la salvación preparada. No es el prototipo de Cristo. Y el arca es el prototipo de la iglesia. La iglesia es el medio que Dios ha puesto para salvar a la gente. Cuando se acuerdan cuando estaba hablando con Jacob, que le muestra la escalera al cielo, y Jacob dice, esto verdaderamente es casa de Dios y puerta del cielo. Y la iglesia es el arca que Dios ha preparado. No es que venir aquí podamos decir, no. O sea, estamos hablando de que aquí somos imperfectos. No es simplemente que es mágico de venir. Estamos hablando de que aquí somos gente que buscamos a Dios con nuestras imperfecciones. Ustedes imagínense el arca, meses y meses metidos allí. Ustedes imagínense el arca sacudiéndose por las olas. ¿Sí? El arca golpeada para un lado, para el otro. A veces la iglesia zarandeada para un lado y para el otro. Como le dijo Cristo a Pedro, el diablo te va a zarandear. Yo he orado para que tu fe no falte. ¿Sabes? A veces nosotros somos sacudidos, la iglesia es sacudida. Hay países donde la iglesia es perseguida. Ayer leía un informe, el 75% de los ciudadanos coreanos que creen en Cristo reniegan de Cristo o son muertos. Muchos son perseguidos, es zarandeado, es sacudido, pero la iglesia se mantiene en pie porque Dios está en medio de ella como poderoso gigante. Hay cosas que nos sacuden, hay cosas que pueden estar mal, que podemos decir, caramba, ¿por dónde viene la salida? Quiero decirte, mira, Dios tiene el control, Dios sabe lo que está haciendo. Puede que venga un diluvio sobre tu vida, pero Dios ha preparado un medio de salvación para ti y Dios no te va a dejar para siempre allí, porque aunque cuando el momento te diga, no puedo más, Dios está allí obrando y teniendo el control y sacándote adelante. Dios sabe lo que hace. En el arca se sacudía. No sé, me imagino el ruido que habría con los animales, el olor que tenía que haber, la cantidad de animales tan distintos, todo aquello, con cómo se estaban mezclando uno con otro. ¿Sí? ¿Cuánta gente habemos aquí de tantas nacionalidades? ¿Cuántas cosas que nosotros podemos decir, este es distinto que yo de política, social, económicamente? Hay tantas diferencias. Y saben, juntos, con una fe en Cristo, somos unidos a través de las coyunturas que es el Espíritu Santo. Amén. Y Dios va haciendo y Dios va obrando. Estamos llegando a los tiempos finales. Y sí, saben, a mí me sorprendió mucho cuando yo leía el 2 de octubre de 2016 terminó el tiempo de jubileo ¿y qué pasó? ¿Por qué seguimos aquí? Y hay una de las cosas especiales en medio de todo esto. Génesis 9. No lo hablan, o sea, hablan. Yo lo voy a leer. Versículo 9, dice aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de ustedes, con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto, pero luego dice en el versículo 26, a ver si es, perdón, me estoy equivocando.
desde que comienza a llover, desde que comienza a diluviar, hasta que entra Noé finalmente en el arca, y hasta que se cierra la puerta, pasaron 7 días. 7 días que el juicio había comenzado, y Dios, aún con todo, sigue dando un periodo de gracia, y Dios, aún con todo, sigue esperando que la gente se arrepienta. Comenzó a llover, y la gente, viendo caer el juicio sobre sus vidas y viendo que lo que Noé había hablado y predicado era cierto, pero aún con todo siguieron a su aire. 7 días esperó Dios, y dice que al 7º día que entró Noé y entraron todos los animales, él dice que Dios cerró la puerta del arca y ya nadie más pudo entrar. ¿Saben? Estamos en el momento de gracia. Estamos en los últimos tiempos en los cuales el juicio está descendiendo sobre la tierra, en el cual los judíos están pidiendo a este hombre: por favor, construyenos el templo en el cual se sentará el anticristo, y los judíos lo aceptarán como el Mesías. El tiempo final, el tiempo del juicio. Y este hombre dice: sí, yo quiero construirlo, yo voy a estar allí con ustedes, yo voy a apoyar al Estado de Israel. Hay muchas cosas que uno puede decir: qué tremendo, este hombre es el siervo, el ungido de Dios. Decía: abramos los ojos, porque el anticristo hará un pacto con Israel, pero a los 3 años y medio romperá el pacto y comenzará a matar a los judíos. Es el momento, estamos en el tiempo final, el tiempo se ha agotado. Cristo viene dentro de poco por nosotros. No es cuestión de tener miedo, no es cuestión de desesperarse, es cuestión de saber: Cristo viene dentro de poco por nosotros. Mantén tu fe intacta, mantén tu vida en santidad, ten cuidado que no haya cosas que estén estorbando el propósito de Dios en tu vida. Ten cuidado de alcanzar lo que Dios quiere hacer contigo. Iglesia, que hemos sido puestos para ser sal y luz del mundo, ha sido puesto para ser testimonio a los demás, ha sido puesto para bendecir. Dios te ha puesto para salvar a tu familia, a tus amigos, a quienes están cerca tuyo. No te desvíes, mantente firme, mantente en lo que Dios te ha hablado, porque lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Nos asustan los diluvios, nos asustan las cosas que se nos salen de control, y Dios es especialista en sacar cosas de control, de nuestro control, pero el control lo tiene Él. Nos toca comenzar a creer, aunque te digan que estás loco. Ha pasado el tiempo. ¿Saben desde cuándo se está esperando la venida de Cristo? Desde la época de Pablo. ¿Saben por qué Pablo habla allí en los Tesalonicenses? Si alguno de ustedes no quiere trabajar, tampoco coma. Porque cuando él les predica a los tesalonicenses, ellos están convencidos: Cristo viene dentro de poco tiempo. ¿Y qué hizo la iglesia? Los cristianos se vistieron de blanco, señal de pureza, y se fueron a los montes a orar. Y se quedaron orando. Cristo viene, y Cristo viene, y Cristo viene. Y no cosecharon, no sembraron, no cosecharon. Y llegó el momento en que comenzó a faltar. Y esta gente que hacía, ahora que faltaba, iba a visitar a tal hermano: vengo a verte, a darte la bendición de Dios. Pero llegaste a la hora de la comida. Quédate a comer. 1 día, 2 días, 3 días, 1 mes, 4 meses, 1 año. Cuando Pablo ve que esta gente está haciendo carga, se espera en un momento. ¿Sí? Cristo viene. Estamos aguardando su venida. Pero el que no quiere trabajar, que tampoco coma. La promesa de la venida se está esperando desde los tiempos de Cristo. Y tanto tiempo se ha estado esperando que la gente a veces dice: esto ya no es así, Cristo ya no viene. Y se ha comenzado a cambiar una cosa y otra. Y se está hablando de los fines de los tiempos. ¿Saben? El libro de Apocalipsis se está cumpliendo literalmente. Desde la marca de la bestia, obligatoria en Australia, ¿sí? Ahora en Rusia, también en Inglaterra, a los niños se les pone chip. A partir del 17 en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo creen que va a demorar en llegar a Europa?
¿Cuánto tiempo creen que va a ser el chivo obligatorio aquí? No va a faltar mucho. Sí, el tiempo se está cumpliendo, todo se está acelerando, la sociedad toda tiene las mismas características del tiempo de Noé. Jesús dijo, cuando vean estas señales, prepárense, el tiempo está cerca, Cristo viene por la iglesia, el juicio está llegando, pero no se asusten, no tiemblen, yo tengo el control, yo sé lo que estoy haciendo con ustedes, a pesar de que venga un diluvio, a pesar de que la tierra se sacuda, a pesar de que la tierra gima con dolores de parto, yo sé lo que estoy haciendo en tu vida. Sigue creyendo, sigue adelante y mantente firme, porque yo estoy allí. Para terminar, le dice a Timoteo, mira, tú eres joven, pero ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los hermanos de la iglesia en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Pablo dice, entre tanto que voy, y ahora esta iglesia, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Iglesia, no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Iglesia, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate de estas cosas. Ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Ocúpate de tus discípulos. Ocúpate de las cosas que tienes que ocuparte. No dejes que nadie te quite de los planes de Dios. Aunque haya gente que diga que estás perdiendo el tiempo, o estás mal, o que Cristo no va a venir, mantente firme, sigue creyendo, ocúpate de estas cosas, porque el que ha de venir, vendrá. El tiempo se ha cumplido, Cristo viene dentro de poco. ¿Sí? Hay quien habla de que viene antes de la tribulación, en medio, después de que no hay. Cristo viene por la iglesia. Amén. Quiero decirles una cosa, más que estar preocupado por en qué día, qué año, qué mes o qué hora, preocúpate por mantenerte en santidad. Vive día a día, basta a cada día su propio mal. No te afanes por lo que va a ocurrir mañana, mantente en el día de hoy, vive día a día. Puede venir ahora, como los tesalonicenses dijeron, pero va a venir dentro de 2000 años. Preocúpate por mantenerte en santidad delante de Dios, por mantener tu vida, que nada contamine. Preocúpate por ejercitarte en la piedad como lo es. Un hombre pacífico, un hombre que en todo el mundo me dice, tengo ganas de hablar contigo, vengo a tu casa porque me das paz, vengo a tratar contigo porque me siento bien aquí. Preocúpate, como lo es, por ser encontrado un hombre en quien Dios tenga gracia. Un hombre que halle la gracia delante de Dios. Hay cosas que son nuestras, hay cosas que son de Dios. El juicio comienza por la iglesia. El juicio ya ha comenzado sobre el mundo entero. Pero más que estarnos preocupando con miedo de eso, miremos lo que Dios está haciendo. Vive en santidad. Sé una persona de fe. Sea una persona que se mantiene bien. No te preocupes por lo que están hablando ni lo que están diciendo, sino por lo que Dios quiere hacer.